y se olvida de la puerta, porque eso está feo. Duró 12 años aquí, en un estado de abandono. No ponían el frente para acá. Se olvidaron de los campos. Yo mismo emigré a la capital por 8 meses. Tuve que irme de aquí, que estábamos en la etapa de ya de caernos muertos aquí. Y Danilo de ahí de Saloma dijo, si yo llego a la presidencia, le voy a poner frente al proyecto de Limón. Y cuando llega al poder, llega Barahona y se tira y coge para Limón y buscando a Danilo, y Danilo sentado allí en un pupitre, con Simeón al lado. Y le dijo, yo vine a resolver esto aquí. Y así lo hizo. Con 3 meses ya de gobierno, ya este proyecto estaba casi listo. Un hombre completamente campesino y está trabajando para los campesinos y los del pueblo también. Cuando llegó aquí al proyecto nos dijo, mire, vayan a buscar un tractor que le tengo allá. Y a la semana, aquí está el tractor. Ya lo tenemos el tractor rompiendo nuestra tierra. Tractores para acá, tractores para allá también. Pan, ahí viene la remodelación del sistema. Vino con el sistema de riego completo y dijo, ustedes van a comer de aquí. Y después que estaba ya en función, listo para sembrar, le dijo, yo voy a traerle una empresa aquí, una compañía, que no le dé dinero, que le siembre, para que puedan cosechar, para que así ustedes puedan tener un cambio de vida. Tenemos 740 tareas de tierra sembrada de molondrones. Estamos exportando hacia Europa y a Estados Unidos. Ya hemos mandado 3 furgones y nos están pidiendo más. Aquí me estoy buscando la comida de mis hijos, costeándole el estudio a la universidad, gracias a este proyecto. Aquí están comiendo ya 300 personas casi diarias, que no había ninguno comiendo. Voy a comprar un camión ahora, un Mitsubishi que más larga, para aquí, para el proyecto, para trasladarme de Ibaní hacia Limón, voy a dejar de pagar pasaje ya. Conjuntamente con eso, se añade lo de Baitoa de Duvergé, con el ají picante, que es un escándalo, mi hermano. Ya la vida mía y de muchos compañeros parceleros aquí, ya cambió aquí en Limón, el proyecto hace 129. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a una vez más este programa Observatorio 360. Señores, esta semana queremos abordar temas relacionados con la política internacional, las medidas que se toman a nivel local. El fenómeno de la globalización ha traído consigo muchos cambios a niveles institucionales, tanto en el orden político, económico, financiero, cambios sociales de toda índole. En República Dominicana han sido varias las instituciones que han cambiado su estructura, han cambiado mucho su ámbito de acción y realmente, señores, gracias al proceso de apertura económica y comercial en el que se ha insertado la República Dominicana, nosotros hemos tenido muchos cambios a nivel de instituciones que anteriormente trabajaban con niveles de eficiencia que para nosotros eran impensables cuando uno las compara como estas instituciones están trabajando hoy. En ese sentido, yo quisiera abordar el hecho de que República Dominicana muchas veces la sociedad ha sido injusta, cuestiona inclusive las orientaciones ideológicas cuando ve las realizaciones en materia de política económica y comercial de nuestros gobiernos de turno, cuestionan si
somos realmente un partido X, si es o no es socialdemócrata, si el otro es o no es demócrata cristiano, en función de que ven las políticas que se están implementando, y a veces estos cuestionamientos vienen a ser un poco injustos porque estamos viviendo en un mundo globalizado que va a una velocidad demasiado rápida, muy acelerado, en donde nuestro país no puede quedarse atrás a lo que son estas tendencias a nivel global, y especialmente cuando esos comportamientos en materia de implementación de política, adaptación de sus instituciones, empiezan a hacerlo otros países que son nuestros competidores. En ese sentido, la República Dominicana se vio inmersa en lo que es la firma de varios tratados de libre comercio, con lo que es, por ejemplo, tenemos un acuerdo de complementación económica con la Unión Europea, se firmó un tratado de libre comercio con los países de CARICOM, se firmó con Centroamérica, y luego esa relación Centroamérica-República Dominicana se consolida en otro tratado de índole regional, en donde ya se incorpora Estados Unidos, que es el DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y los países de Centroamérica. Asimismo, hay otros acuerdos de alcance parcial con otros países de carácter bilateral, y al amparo de todos estos compromisos y estos tratados internacionales, muchas veces la República Dominicana, la sociedad se cuestiona, los empresarios, la gente no sabe en qué medida nuestro país, si ya asumió estos compromisos, estamos protegidos ante las importaciones masivas de productos que vienen desde el exterior. ¿En qué medida nuestros productores nacionales, que son los que generan empleo, los que generan riqueza, no son o pueden ser muy vulnerados en lo que es su accionar, y nosotros estamos pendientes de cómo esto, señores, afecta a la producción nacional? ¿Quién nos defiende? ¿Quién defiende al empresariado? ¿Cuáles son los límites entre el accionar público, el accionar privado, y cuáles son los ámbitos de la cooperación entre lo que son estos diferentes actores de la sociedad dominicana? Hoy tenemos aquí a Iván Gatón, que es un abogado, doctor en Derecho Internacional y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en comercio internacional de muchos años de CEDOPEX, lo que hoy es el CIRD, y también abogado con maestría, experto en diplomacia de la Universidad Complutense de Madrid. Con él vamos a hablar sobre cuál es el alcance de esta relación público-privada y cuáles son los mecanismos que tenemos de defensa del empresariado nacional, de la producción nacional. Iván Gatón es presidente, señores, de una organización muy interesante que es la encargada de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia, presidente de la Comisión de Defensa Comercial. Bienvenido, Iván. Gracias por la invitación. Bueno, siempre hablar de la comisión es agradable, y más aún que la mayoría de las personas no saben que la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio Exactamente. y Medidas de Salvaguardia, que es un nombre muy largo, Exacto. Ha estado detrás de la protección de una gran cantidad de empleos en República Dominicana. Nosotros actuamos bajo la ley 1-02. Hay una conformación de 5 miembros recomendados por el Poder Ejecutivo, luego aprobado por el Senado y luego por los diputados. O sea, que pasaron por un filtro bien interesante. No fue la decisión discrecional de un organismo del Estado solamente, sino que... No, primero se hace una terna que sale Claro. del Ministerio de Industria y Comercio con más de 15 personas. Luego esa terna llega al presidente. El presidente elige 5 personas y las 5 personas tienen que pasar por los tamices del Senado y la Cámara de Diputados. Y de los 5 miembros hay uno que no puede dedicarse a otra función exceptuando la educativa, que es el presidente de la institución. Entonces esta institución entra, como muy bien usted decía, dentro de un marco del nuevo mundo que nos ha tocado vivir. Se cambiaron las reglas de juego. Así es. Los acuerdos de Marrakech nos llevaron a la instauración de una organización multilateral de comercio, como es la Organización Mundial de Comercio, que es el órgano
principal de todo lo que vincula al comercio a nivel mundial. Entonces se requería de un ente que pudiera, ante la exportación masiva a un mercado para sacar a un producto de circulación, lo que se conoce como dumping, que es cuando se vende un producto por debajo de su valor en otro mercado, y es lo que ha sucedido aquí en República Dominicana, por ejemplo, con el caso de la varilla, que a veces hemos visto publicados en la prensa, que aplicarle medidas a las varillas es proteger a un sector empresarial en detrimento del consumidor. Eso no es cierto. Sucede que esas varillas llegan por debajo de su costo de producción, pero es porque no encuentran mercado en otros países que, como en el caso nuestro, que ya hemos aplicado medidas en contra de las barras de acero, es porque todo el mundo sabe que ante el desorden que provocaron en los países de África del Norte y Medio Oriente, llegaron las primaveras árabes. Turquía es el principal exportador de varilla en la zona. No tengo mercado en mi zona. Vamos a buscar mercados por el mundo. De hecho, Turquía es uno de los principales suplidores de los cables de cobre que compran las empresas de telecomunicaciones aquí en República Dominicana. Es allí donde se fabrican. Pero ¿qué efecto tiene esto en quien nos está viendo? Sí. Que cuando esos productos llegan y la empresa local no puede competir, tiene que cerrar. Y esos desempleados van al ejército de marginados que vamos a tener en la sociedad dominicana, creando una situación social mucho más difícil. Entonces nosotros no solamente hemos estado aplicando medidas en el ámbito de las varillas, sino también en inodoros y lavamanos. A mí me gustaría, Iván, que antes de entrar a los productos que han sido objeto de este tipo, cuando lleguemos de la pausa comercial, también nos expliques en qué consisten esas medidas de salvaguardia. Señores, volvemos en breve. Hong Kong hace públicas las caras de los que ensucian la ciudad gracias a su ADN. Es una campaña publicitaria para reducir la cantidad de desperdicios en la antigua colonia británica. El municipio recoge muestras de chicles, colillas de cigarrillos o envases. Comparan los resultados con retratos de delincuentes y luego con datos sobre la población del lugar donde se ha encontrado el residuo para ponerle cara al infractor. La ciudad china de Hong Kong, antigua colonia británica, le ha declarado la guerra a los incívicos que ensucian la ciudad con una curiosa campaña a caballo entre la publicidad y la investigación científica, y consiste en publicar los rostros de los que ensucian la ciudad. Para ello, se sirven de muestras de ADN que recogen de residuos tales como colillas de cigarrillos, envases y chicles. Ese ADN se procesa y se crea un perfil. Los resultados se cruzan con retratos robot de delincuentes y datos demográficos de la zona donde se halló el residuo para crear un rostro. Con las caras, la agencia de publicidad Ogilvy crea los carteles que se instalan en las marquesinas, paradas de autobuses y otras zonas de la ciudad. La campaña se llama Las caras de la basura y tiene como objetivo acabar con uno de los peores males de Hong Kong. El año pasado se puso en marcha una gran campaña de recogida de residuos y durante 6 semanas se alcanzaron casi los 4 millones de kilos de basura. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta Crédito con Cucharita, la ruta hacia tu salud crediticia. ¿Crédito? ¿Con qué se come eso? El crédito es un acuerdo por el cual recibes dinero, bienes o servicios con el compromiso de pagarlos. Se devuelve con una cantidad extra a la que llamamos intereses. Aquí unos consejos para lograr un crédito inteligente. Asegúrate que tendrás ingresos para pagar ese dinerito a las entidades financieras. Compara opciones de tasas de interés anual, o sea, el porcentaje que pagarás por el costo del dinero.
toma en cuenta el plazo en que lo pagarás y elige el que te convenga. Es importante conocer todos los cargos a que te estás comprometiendo. La clave es nunca deber más de lo que puedes pagar. Sencillo. El crédito es una herramienta que te puede servir para tener una vida mejor. Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Win Telecom te ofrece el mejor entretenimiento en tu televisión. Más de 191 canales desde 550 pesos mensuales. Además, combina con nuestros paquetes premium y la mejor selección de canales en alta definición. Activa el entretenimiento más completo y disfruta tu televisión. Win Telecom. Siente tu libertad. Aprovecha un 25% de descuento durante 4 meses al contratar tu servicio. Bien, señores, estamos de vuelta con Iván Gatón, presidente de la Comisión de Defensa Comercial de la República Dominicana. Iván, lo que es medidas de salvaguardia, vamos a explicarle a la gente que no maneja los términos técnicos vinculados al comercio internacional para que más o menos entienda el ámbito de acción de lo que es el CDC. Sí, las medidas de salvaguardia son medidas que se toman ante importaciones masivas que pueden afectar gravemente la producción nacional. Nosotros ya hemos aplicado algunas medidas de salvaguardia en el caso de tejidos tubulares o sacos de polipropileno, que fue un caso muy conocido en República Dominicana. ¿Que provenían de dónde? De Centroamérica, de exacto. Centroamérica. Entonces, la realidad es que la industria nacional estaba seriamente amenazada y en caso de que no se aplicaran las medidas, nos iba a suceder lo que ya ha acontecido anteriormente. Y es que la empresa nacional desaparece y es sustituida por una empresa extranjera. Entonces, un país, y no hay que hacer una maestría en Harvard, o en Columbia, claro, o en Oxford, o en Princeton, un país que no tiene empresas, no hay forma de que pueda desarrollarse. Y si nosotros dependemos de las importaciones, lamentablemente el futuro es sombrío. Y en este caso pudimos comprobarlo y empresas de Centroamérica, aprovechando que se habían aplicado esas medidas de salvaguardia, se instalan en República Dominicana. Hay algo importante y que el público televidente debe saber. Ya el Congreso Dominicano no puede imponer impuestos. Bajo los acuerdos comerciales, claro, o bajo las nuevas reglas del comercio internacional, un gobierno no puede imponer aranceles. No, entonces, la única institución que puede imponer aranceles bajo los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio es la Comisión de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia. Entonces, si nosotros ponemos un arancel, porque determinamos que ese arancel tiene que ser de un 30%, notificamos vía el Ministerio de Hacienda a la Dirección General de Aduanas, y la Dirección General de Aduanas inmediatamente aumenta el arancel. Es decir, que nosotros le producimos al Estado beneficios económicos. Yo voy a explicarle a la gente. Cuando se determina que un bien importado que viene desde el exterior le produce daños a la industria nacional, en compensación, esta institución, que es la Comisión de Defensa Comercial, toma la decisión, luego de pasar por un periodo de un peritaje técnico y se sedacea, se hacen estudios, investigaciones, cuando se detecta que hubo dumping, que hay daño a la economía y que lo que se está vendiendo en República Dominicana está por debajo de los costes reales de producción y que va a producir una quiebra en el sector productivo nacional, entonces, como un modo de resarcir esa situación, si ese bien en República Dominicana cuesta producirlo 10 pesos,
pero en ese país recibe alguna subvención en el país de donde proviene, que puede y estén produciendo a un precio de 6 pesos y a la hora de competir aquí desplazan a la producción nacional porque están recibiendo un subsidio o por las medidas que sea que se estén implementando, ese dumping que le permite a ellos vender a un menor precio de lo que son los costos reales de producción en República Dominicana, entonces esta Comisión de Defensa Comercial decide que vamos a nivelar, es decir, si el precio para competir debe ser 10, entonces le vamos a implementar, le vamos a aplicar un arancel que debe cobrar esos impuestos el gobierno dominicano para que estén compitiendo en igualdad de condiciones. Quería explicarle un poquito esto y alguna ampliación que tú quisieras dar con relación a eso. Lo siguiente, de que esas medidas, los técnicos, por ejemplo, deben visitar el país. Los técnicos nuestros van al país. Van al país de origen de esa mercancía. Van a la empresa o a las empresas que están vinculadas con el tema. Entonces piden toda la documentación de contabilidad. Que sustente cuáles son los costos de producción de esa empresa y se comparan con los costes de producción que tienen esas empresas, las empresas dominicanas, para ver si realmente lo están compitiendo en condiciones de igualdad. Y de allí, y sin trampa. Y de allí se determina luego cuál es el arancel que se va a imponer. El porcentaje que va a permitir, el colchón que va a permitir que se iguale para que estén en condiciones similares. Lo más difícil, y esto sí es importante para cualquier país, es tener el recurso humano preparado que pueda competir, por ejemplo, con China, que pueda competir con Estados Unidos, que tienen expertos en estos temas. ¿Cómo ustedes se hacen, Iván, en el sentido de que en todo este proceso de apertura económica y comercial, estas instituciones son nuevas, ustedes necesitan tener personal técnico especializado y si bien es cierto que República Dominicana tiene varios expertos en comercio internacional, ya lo que es especializarse en lo que es detectar todas estas medidas, todo lo que es el dumping, ir a hacer investigaciones a los países de donde proceden esas importaciones que entran masivamente, que pueden entrar o que podrían estar entrando masivamente al país y dañando la producción nacional. Se supone que ustedes tienen que preparar todo un personal técnico de soporte. ¿Cómo ustedes se hacen? ¿Tienen acuerdos de cooperación? ¿Hay una asociación de instituciones que sean homólogas a lo que es esta Comisión de Defensa Comercial? ¿Hay un organismo regional, mundial, hemisférico, que reúne este tipo de organizaciones como la que tú presides y en la que se intercambien experiencia y se ayude a lo que es la formación del capital humano en cuestiones tan especializadas, porque no necesariamente es lo que es la práctica de lo que tú puedes ir a estudiar en una universidad aquí en este país? Hay algo paradójico. Aunque tenemos buenos vínculos con entes homólogos, sucede que competimos, porque nosotros no solamente aplicamos las medidas a los que vienen, sino que cuando a una empresa dominicana se le demanda en el extranjero, nosotros allá los representamos. Pero hemos tenido la buena voluntad de instituciones homólogas, como es el caso de México, como es el caso de Perú, como es el caso de Argentina, que nos han asistido. También recibimos asistencia de parte de organismos internacionales que nos permitieron traer expertos técnicos que comenzaran a trabajar en toda la preparación técnica del recurso humano. Pero la realidad es que la madre de todas las ciencias sigue siendo la experiencia. Hay una curva de aprendizaje que no es tan sencillo llegar a ella, y cuando usted ve que en Perú el Indecopi es de los años 90, cuando usted ve que Argentina comenzó también en los 90, que México comenzó en los 90, tenemos que hacer el mea culpa de que entramos un poco tarde y que esto conlleva un nivel de asimilación que no es tan sencillo. Y afortunadamente, los casos que hemos tenido, hemos salido bien, pero con la asistencia puntual también de gente con vasta experiencia. Y hay algo adicional también a todo esto. Ha existido un ambiente de trabajo en la institución donde el equipo técnico se ha sentido apoderado de parte del pleno, es decir,
hay un pleno que es el que decide ya. Es el staff que fue nombrado por decreto por el presidente de la República, ratificado por el Congreso Nacional, que yo sé que es un staff de alto nivel, ahí con Milagros Puello, Mario Pujols, Alejandro Redondo, claro, Fantino Polanco. Exactamente, que son técnicos ya con una vasta experiencia y que han participado en las negociaciones de todos los acuerdos de libre comercio. En el caso de Milagros Puello, que fue la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio y Producción durante muchos años. Oye, el caso de Mario, que es un vademecum. Claro. Decir, y Mario, no que es un muchachito, que Mario no, echó los dientes ahí. No, Mario es como un vademecum, Sí. estos libros grandes de medicina, que no hay un asunto que usted necesite consultar que ahí que usted no no lo sepa tenga. Mario. Entonces, hay un equipo de trabajo que le ha permitido al equipo técnico prepararse. Sí. Y no es simplemente que hay un pleno que recibe capacitación, no, es que hay un equipo técnico que está yendo a México, que está yendo a Perú, que se está preparando, porque ese equipo técnico es el que va a permanecer allí todo el tiempo. Nosotros seremos removidos dentro de 2 años cuando se cumpla el tiempo que según la ley debemos cumplir. Lo más importante en todo esto es que hasta el momento República Dominicana, cuando interactúa con sus entes homólogos en las reuniones de comités que hacen tanto en la primavera en Ginebra como en otoño, hay un nivel de parte de República Dominicana que puede responder, y esto es importante. A mí me gustaría que luego de la pausa comercial, Iván, hablemos sobre los diferentes casos que ha llevado República Dominicana, cómo nos ha ido. Señores, no se vayan, que volvemos en breve. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta Crédito con Cucharita, la ruta hacia tu salud crediticia. ¿Crédito? ¿Con qué se come eso? El crédito es un acuerdo por el cual recibes dinero, bienes o servicios con el compromiso de pagarlos. Se devuelve con una cantidad extra a la que llamamos intereses. Aquí unos consejos para lograr un crédito inteligente. Asegúrate que tendrás ingresos para pagar ese dinerito a las entidades financieras. Compara opciones de tasas de interés anual, o sea, el porcentaje que pagarás por el costo del dinero. Toma en cuenta el plazo en que lo pagarás y elige el que te convenga. Es importante conocer todos los cargos a que te estás comprometiendo. La clave es nunca deber más de lo que puedes pagar. Sencillo. El crédito es una herramienta que te puede servir para tener una vida mejor. Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Observatorio 360 y con Iván Gatón. ¿Cómo nos ha ido? No, nos ha ido muy bien. Sobrevivimos en los casos que hemos presentado. Nos ha ido muy bien. De hecho, siempre hay quejas de que si en OMC nosotros hemos fallado. No, en OMC a nosotros se nos ha, digamos, requerido para conocer los temas, por ejemplo, del caso de Turquía y lo que nos han solicitado. Allí nosotros hemos respondido. Hemos tenido el caso de tejidos tubulares y sacos de polipropileno, y cuando la OMC decidió que debíamos quitar la medida se quitó, pero lo más importante es ver lo siguiente. La empresa que se protegió en ese momento está ahí. Sobrevivió, no quebró, no se fue a pique. No se fue a pique. Y esa empresa también hizo una inversión que tuvo que ampliar su cantidad de empleados. Ah, pero excelente. Entonces, tuvo que instalarse otra empresa más, se instaló a partir de allí. Ah, pero entonces, como institución, nosotros, en la actualidad, que tenemos un caso abierto con Turquía, tenemos un caso abierto contra España, por varillas también. Ajá. Sí, porque es que
todos sabemos que el mercado de la construcción ha sufrido cierta depresión en algunas zonas del planeta. Así es. Entonces hay que buscar la forma de dónde yo puedo mantener mi mercado. Entonces ese es el panorama que tenemos en la actualidad. Una institución que hasta el momento, afortunadamente, sin mucha estridencia, porque realmente como institución a veces hasta nos confunden con otras instituciones, Sí. porque como somos un ente que tiene que hablar por sentencia, es decir, nosotros funcionamos como un tribunal. A nosotros se nos llevan las pruebas. E incluso hay una serie de requisitos que si la empresa dominicana no los cumple, nosotros no podemos abrir el caso. Hay una serie de trámites que conllevan plazos como si fuese un caso ante un tribunal ordinario. Exacto, y yo te si- iba a preguntar eso, ¿cómo hace un empresario que se sienta afectado por importaciones que vienen de un país para que se defienda y se le pongan medidas de salvaguardia a las importaciones que le afectan? Hay una serie de ¿Cómo hace el empresario formularios. para hacer ese proceso? Los empresarios casi siempre se acercan a través de la asociación empresarial a la cual pertenecen. Ok, O si no, con su consultor, que es quien le va a ayudar a preparar su expediente. Porque a todo esto, y es importante conocer que nosotros no podemos irnos más allá, es decir, ultravires, que lo que plantean los acuerdos de la Ronda Comerciales, Uruguay. sí. Es decir, no hay forma que nosotros vayamos más allá de lo que dicen los acuerdos antidumping, de lo que dicen los acuerdos de salvaguardia. Entonces, tenemos unos formularios que la gente lo puede encontrar en nuestra página web, pero nosotros también le decimos cómo deben llenar esos formularios. Llenan los formularios, esto pasa entonces a nuestro corazón, que es el Departamento de Investigación. Nosotros, el corazón nuestro de la institución es el Departamento de Investigación. Y luego se pondera y si se acoge a los requisitos que la OMC, es decir, nosotros como institución no podemos establecer la forma en la cual el caso puede ser conocido. Obligatoriamente tenemos que cumplir con los acuerdos de la OMC. Entonces, el Pleno delibera, decide que se va a abrir el caso. El caso, entonces, si se abre, comenzamos todo el procedimiento con el Departamento de Investigaciones y luego ya la institución le da la asistencia a la empresa. Cuando, por ejemplo, el caso del sector de cementos, a nosotros nos demandaron en Perú por dumping. Ajá. Y nos demandaron Nosotros en Jamaica. estábamos exportando cemento a Perú y Jamaica. Y Jamaica, y nos acusaron ¿De qué? de que vendíamos el cemento por debajo de su, Precio de mercado. de su Más o costo menos, de más o producción. menos, su costo de producción. Y en Perú, nosotros como institución los representamos. Todo salió bien. Y en Jamaica, que nos tocó, en este caso, a mí como comisionado, en ese momento no estaba como presidente de la institución, lo que se conoce es como un juicio. Ujú, Es decir, claro. hay un juicio oral, público, contradictorio. En Jamaica, todos los empleados de la empresa de cemento con un polo shirt que decía no al cemento de la República Dominicana, Señor. protege nuestro empleo. Era una situación crispada, y más en Kingston, que realmente es como un poco para uno tener cierto temor. Y entonces allí la institución, junto a los asesores de las empresas de cemento de República Dominicana, hicimos la defensa. Entonces nosotros tenemos ese rol también, que fuera del país, cuando un empresario nuestro es demandado, digámoslo así, nosotros, el equipo técnico, le da la asistencia. Porque tenemos que defender ese renglón, ese sector productivo de la República Dominicana. Yo quisiera, de repente uno le da curiosidad, ¿qué costo puede implicar para la República Dominicana salir en defensa de algún productor o salir, ya sea defendiendo así como ustedes hicieron, ir a Perú, a Jamaica, a defender a la producción nacional de cemento, o en el caso en que tienen que ir a abrir un caso cuando
Hay que decir que es otro país el que está trayendo el producto por debajo de los costos de producción. Más o menos, ¿cuáles son los costos asociados a esas investigaciones, los viajes que tienen que hacer? ¿Qué cuesta más o menos todo esto? Afortunadamente para los empresarios, el Estado, por ejemplo, en el caso de Turquía, solamente los 2 técnicos que tuvieron que ir, ¿cuánto es el costo del pasaje? Okay. Todo esto lo tiene que cubrir el Estado, viáticos y pasajes, a los técnicos, que son los que tienen que hacer el trabajo. Hay que hacer una publicación obligatoria en un periódico de circulación nacional. Porque ¿Aquí o allá? Aquí, porque eso lo exige también la OMC. La institución debe estar presente en las reuniones en los comités en Ginebra y también la misión permanente ante la OMC. Los costos pueden ser un poco elevados para el empresario por el asesor que disponga. Porque tiene que contratar contrata su asesor. Okay. Ahora, nosotros en los casos que hemos tenido, uno de ellos, por ejemplo, porque el presupuesto era muy mínimo, muy ínfimo, le dijimos, bueno, el pago de los abogados en Ginebra que cobran la hora a más de $500, la institución no puede incurrir en ellos. Entonces llegamos a un acuerdo con la empresa y la empresa entonces pagaba a esos abogados que teníamos allá en Ginebra. Pero la realidad es que la institución gran parte de los gastos los asume y hasta el momento nos llena de mucha satisfacción poder tener una institución que no hace ruido, pero que poco a poco callado, pero ha venido siendo eficaz y yo creo que esto es lo más importante para la sociedad dominicana, que en medio de tantos desengaños que la gente tiene con las instituciones, poder tener... bajo perfil, hacer un trabajo eficiente y que protege la producción nacional. Señores, vámonos a una breve pausa con tu permiso, Iván, y no se vayan. Ayuda a conservar el cabello durante la quimioterapia. La pérdida de cabello es uno de los efectos secundarios más obvios del tratamiento contra el cáncer, pero un creciente número de pacientes que sufren de cáncer de mamas deciden enfriar su cuero cabelludo para conservar el cabello durante la quimioterapia. Este tratamiento, cuyo uso está muy extendido en Europa, consiste en ajustar a la cabeza un gorro especializado para enfriarla antes de la sesión de quimioterapia. El gorro debe ajustarse durante la sesión y por unas 2 horas después de concluida. Este método requiere invertir mucho tiempo y puede resultar caro e incómodo, pero muchas mujeres han visto resultados. Ya tenía la peluca lista, pero nunca tuve que usarla, dijo Eileen Bruno, de 50 años, originaria de Westwood, Nueva Jersey, quien el año pasado completó el tratamiento de quimioterapia y gorro hipotérmico sin que su gruesa cabellera rubia se viera afectada. Bruno comentó que después de saber que tenía cáncer de mamas en etapa inicial, le preocupaba su salud y también perder su cabello. Saber que iba a perder el cabello fue horrible, afirmó. Me costó aceptar que no solo estaba enferma, sino que iba a verme enferma. Eileen Bruno supo del tratamiento de enfriamiento a través de unos amigos y recibió el apoyo de sus doctores en el centro Weill Cornell Brace Center de Nueva York, uno de los pocos hospitales de Nueva York que ofrecen el tratamiento de gorro hipotérmico. Bruno utilizó el gorro Penguin, que en esencia es una bolsa de hielo ajustada sobre la cabeza como una gorra de nadar. Un juego de gorros hipotérmicos se renta por cerca de $600 al mes. Estos deben mantenerse congelados y cambiarse con rapidez cada media hora. Muchas mujeres llevan amigos o familiares para ayudarles con el cambio rápido y la refrigeración de los gorros. Otros pacientes contratan a alguien que les ayuden y pagan unos $300 a $750 al día por este servicio. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta Crédito con Cucharita, la ruta hacia tu salud crediticia. ¿Crédito? ¿Con qué se come eso? El crédito es un acuerdo por el cual recibes dinero, bienes o servicios con el compromiso de pagarlos. Se devuelve con una cantidad extra a la que llamamos intereses. Aquí unos consejos para lograr un crédito inteligente.
asegúrate que tendrás ingresos para pagar ese dinerito a las entidades financieras. Compara opciones de tasas de interés anual, o sea, el porcentaje que pagarás por el costo del dinero. Toma en cuenta el plazo en que lo pagarás y elige el que te convenga. Es importante conocer todos los cargos a que te estás comprometiendo. La clave es nunca deber más de lo que puedes pagar. Sencillo. El crédito es una herramienta que te puede servir para tener una vida mejor. Infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Bien, señores, estamos de vuelta con Iván Gatón. Iván, hay unos temas relacionados con los acontecimientos que estamos viendo en el ámbito internacional, de los cuales, por ejemplo, se ha beneficiado República Dominicana, que ha sido las nuevas fuentes de explotación de petróleo, la caída de los precios, los problemas que hay en zonas todavía de conflicto, donde hay cierto, uno no sabe muy bien, o sea, es un campo minado, caminar en campo minado, poder hablar de cuáles van a ser las tendencias con relación al impacto a cómo podrían fluctuar los precios del petróleo, qué impacto va a tener en la economía dominicana. Nosotros sabemos que nos hemos economizado un dinerito, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Y según lo que tú has podido observar que está pasando en muchos de estos países. Hay un ambiente en el cual nosotros como institución debemos estar presentes, que es el de la Organización Mundial de Comercio. Y uno allí ve las líneas. Por ejemplo, todos los ataques que vienen hacia el grupo de los BRICS. Entonces hay otro grupo, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Es decir, hay como unas líneas que uno ve cuál es el enfrentamiento real por la hegemonía, por los mercados a nivel mundial. Entonces, evidentemente, uno se pregunta cómo es posible, si se mantiene una situación en Irak de guerra, si se mantiene una situación tal que un grupo terrorista tiene más de 40.000 miembros en su ejército, como es el Daesh, mejor conocido como el Ejército Islámico del Levante, ¿por qué no suben los precios del petróleo? Dicen, no, es que Estados Unidos está produciendo gas de esquisto. Claro. Y qué tan cierto es que sea por esto. ¿No tiene esto una implicación con una estrategia que afecta directamente a países productores de energía como es Rusia, como es Irán y como es Venezuela? Y la posición que ha asumido Arabia Saudita, que por más presiones que ha tenido de parte de los países miembros de la OPEP para reducir la producción y hacer una presión hacia el alza de los precios, se ha mantenido porque Arabia Saudita dice, yo quiero mantener mis clientes, el papel que ha jugado en todo esto, en equilibrar y no sé, los otros focos de conflicto. Sí, lo que pasa con Arabia Saudita es que es enemigo acérrimo de Irán, y si los precios del petróleo se mantienen altos, Irán es uno de los mayores países exportadores de petróleo del planeta. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es una recomposición geopolítica donde países pequeños como el nuestro tienen que estar muy atentos porque la situación es de lucha, pero de lucha puntual. Entonces, aquí nosotros, y esto es lo importante, a veces pensamos que el Potomac es el río Sama y que quien está en el Palacio Nacional está en la Casa Blanca y que desde aquí se pueden tomar todas las decisiones. Y no es así. Que afectan el tablero mundial, aquí no somos nada. Cuando usted toma la importancia nuestra en el escenario internacional, es mínima, es mínima. Esto sin desmeritar que somos un país soberano, pero el mundo en la actualidad está en medio de una lucha terrible, peor que en los tiempos de la Guerra Fría. Porque en la Guerra Fría existía lo que se llamaba la doctrina de coexistencia pacífica que proclamó Nikita Khrushchev. Ahora mismo usted tiene una situación con una China que
está metida en América Latina, metiendo dinero por todos lados y que te crea un banco en donde tú ves que hasta los países de Europa dicen que van a llevar su dinero para allá. Un banco de fomento a la infraestructura y todo lo demás. O sea, China que se ha metido en América Latina a Pero no comerle los solamente- caramelos a Estados Unidos. Pero no solamente América Latina, es casi dueña de África. China ahora mismo está instalando una base militar en Djibouti para tener salida a la zona del mar, el Mar Rojo, y así en el estrecho de Adén, todos sus buques que vayan a cruzar por el canal del Suez, ellos tener forma de protegerlo. Es una China que está presente en toda la zona de Asia Central, y una China que el ataque a Rusia ha hecho entonces una relación cercana Así entre es. Rusia y China. Así es. Algo que cambia el panorama geopolítico, porque los chinos, junto a los rusos, junto a los brasileños, porque no es casualidad, Junto a la India también. el principal socio comercial de Brasil es China. Pero China también, el presidente Modi, se reúne con su par Xi Jinping, y usted ve que entonces China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil, dicen los europeos y los Estados Unidos, nosotros, ahora que ellos económicamente, fruto de la globalización neoliberal, porque estos países descuidaron la regulación de sus sectores financieros. Así es. Y los chinos dijeron, no, nosotros no nos vamos a dejar llevar de esas políticas neoliberales. Y por eso hoy China es la potencia financiera del planeta. Es el mayor prestamista de los Estados Unidos. Pero ¿sabe cuál es la ventaja de China? Que lo que fue ese enunciado de Deng Xiaoping del socialismo democrático de mercado, es decir, dos sistemas económicos dentro de un sistema de gobierno, le permite a ellos que los ahorros de los chinos, ellos tengan la discrecionalidad de usarlo. Es decir, que usted en China, como ciudadano chino, tiene dinero y usted no puede sacar la cantidad de dinero que usted desea. Y por eso es que China tiene tal cantidad de dinero que pueden salir por el planeta con un maletín y decir, aquí vamos a invertir. Entonces los chinos también vieron que Occidente quería maximización de utilidades, de beneficios. Entonces los chinos dijeron, bueno, nosotros tenemos 1.200 millones de personas, más de 600 millones de desempleados, ya sacaron 400 millones de personas de la pobreza. ¿Cuánto? 400 llevan que han subido a la clase media, más o menos. 400 millones de personas, todavía tienen 200 millones de desempleados. ¿Y qué dicen ellos? ¿Tú quieres mano de obra barata, Occidente? Ven que yo te la doy. Eso es el capitalismo. Es lo que ustedes propugnan. Tengan lo que ustedes deseen, pero con lo de ellos guardado. Occidente entonces, ¿qué hizo? Vació sus empresas, las cerró y se fue a China. Pero los chinos no solamente le dijeron, yo quiero tu empresa aquí, no, yo quiero que tú me dejes de la tecnología aquí también. Eso fue parte de las Eso fue parte de una estrategia muy fina de parte del Partido Comunista Chino. Los chinos se manejaron con mucha inteligencia y hoy son los amos y señores, no en términos militares. La gente piensa que China va a desplazar a Estados Unidos en términos militares. No, eso no es así. Hay cosas en las que Ahora, uno no puede pensar, pero en el ámbito geopolítico, estratégico, sí, le ha llevado mucho, y en el ámbito económico. como ni decir. filtró un cable de Wikileaks, que el primer ministro australiano, experto en asuntos chinos, le dice a Hillary Clinton, oye, ¿y cómo vamos a apretar a los chinos? Y le dice, es que es difícil apretar a tu banquero. A tu prestamista. Iván, y una de las cosas también que estamos viendo dentro de los grandes cambios es que en América Latina no nos estamos mirando mucho unos con otros como vecinos, especialmente a los países de Sudamérica. Los países de Sudamérica están mirando hacia el Pacífico, hacia los países asiáticos, buscando
mercados de exportación, mayores relaciones económicas y comerciales, y realmente esto ha presentado un desafío a lo que es el proceso de integración económica y regional, porque ya no tenemos esas relaciones de hermandad, y cada uno de nosotros, yo veo que en América Latina está alando para su propio lado. Tenemos un minuto, una exhortación final sobre este tema. Lo que sucede es que nosotros debemos estar más cerca, sí, pero siempre hay un paraguayo, un uruguayo, un boliviano, pero es difícil encontrar un latinoamericano. Entonces, esto es una falencia. Es decir, nosotros en América Latina también debemos tener el cuidado de que no simplemente sigamos vendiéndole a China materia prima, porque esto ha sido un error también, solamente es materia prima. Sí. Nosotros también debemos tomar conciencia de que por más lejos que esté el mercado asiático, si un país como Cuba exporta a China, ¿por qué nosotros no? Claro. Entonces hay que buscar la forma de usted agregarle valor, y lo hemos encontrado. En el caso de Taiwán hay un pequeño productor de café orgánico de Santiago que tiene un nicho de mercado con el café orgánico en Taiwán. Y que debe estar vendiéndole a muy buen precio. Y está vendiendo a muy buen precio. Lo importante es ser emprendedor, que nuestros empresarios y el sector público puedan hacer esa sinergia, pero sobre todo, el empresario, que es el dueño del producto. Así es. Señores, para que ustedes vean que no es cierto que creemos a veces que República Dominicana no tiene quien la defienda, Iván Gatón ha demostrado aquí, señores, cómo bajo perfil hay una comisión de defensa comercial que está defendiendo nuestro sector productivo ante las importaciones masivas que pueden estar llegando desde diferentes países con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio y cualquier otro acuerdo de alcance parcial en el ámbito comercial. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su fiel sintonía este sábado, y será hasta la próxima semana. Objetivos. Directos.